Nos acompaña Mario Franceschi, que está con un montón de datos allí a la par, y nos acompaña hoy Marco Vinicio Méndez. Ayer estuvo con nosotros también en la transmisión que hizo Canal 13, allá desde la embajada, bueno, más bien desde el hotel. El Hotel Intercontinental, sí, en un acto que realizó la Embajada de los Estados Unidos para estar que estaba a la expectativa de todo lo que iba a ser el proceso de elecciones. Y bueno, qué interesantes esas razones que da Trump, que da más bien Michael Moore sobre Donald Trump, de por qué él iba a ganar. Aquí tengo otras muy interesantes que está ya diciendo el célebre politólogo y lingüista estadounidense Noam Chomsky, pero antes de que empecemos, pues, me gustaría conocer las apreciaciones de ustedes. Mario Franceschi. Buenos días. Buenos días. Mire, en estos momentos... ¿Coincidís con Michael Moore en por qué no iba a ganar? De hecho, ¿O por qué iba a ganar Trump, más bien? Michael Moore está diciendo que posiblemente ganaría en base a esas 5 razones. Michael Moore no estaba diciendo que iba a ganar Trump. Y no creo que nadie, a cierto nivel de análisis, estuviera convencido de que Trump iba a ganar. O no quería de corazón, tal vez. Y de hecho, dentro del mismo Partido Republicano, sí, ayer analizando las diferentes transmisiones, se veía en el centro de convenciones donde estaban reunidos en Nueva York, no se tenía esa certeza, los republicanos no, pero los demócratas sí. De hecho, alrededor del mundo, el triunfo de Trump se ha visto desde el punto de vista político como una gran sorpresa. En lo personal, se lo dije a usted la última vez que usted me invitó acá, el señor Trump, candidato del Partido Republicano, claro que tenía opciones de ganar, y se analizaron varias de las razones por las cuales podía ganar. Ahora, que me haya tomado por sorpresa, en realidad sí. Tengo que admitir que el triunfo de Trump a mí me ha tomado por sorpresa. Y el 70% de la población mundial, creería yo, más o menos. Exactamente. Lo interesante es que, aunque parezca mentira, este triunfo de Trump está confirmando una tendencia que se ha venido dando después de la gran crisis financiera y económica 2007, 2008, 2009. ¿Qué tendencia? ¿Qué hace? Recientemente hice una correlación entre lo que fue el mundo entre guerras entre 1919 y 1939 con el mundo actual. El mundo entre guerras entre 1919 y 1939, ¿verdad?, sufrió la peor crisis económica de la modernidad, la Gran Depresión, y al mismo tiempo se empezaron a dar gobiernos autoritarios prácticamente en todo el mundo. Si usted empieza a analizarlo desde Japón hacia el oeste, tiene a Tojo en Japón, ¿verdad?, a Joseph Stalin en la Unión Soviética, a Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, Franco en España, solo para nombrar los más famosos, ¿verdad? Nos volvemos a nuestra época y vemos que después de esta gran crisis económica financiera, del 2008, sí. ¿Quiénes empiezan a aparecer? Vladimir Putin en la Federación Rusa, Xi Jinping en China, ¿no?, Duterte en Filipinas. Muy autoritario, sí. ¿Verdad? O sea, empieza a tomar vigencia el autoritarismo, el nacionalismo, el nativismo. Colombia, las negociaciones de paz, el Brexit en Europa, entonces, el surgimiento de partidos nacionalistas muy fuertes. Muy fuertes. La historia tiene lecciones muy importantes, muy importantes. La historia hay que saberla leer con el cerebro, no con el corazón ideológico. Hay que saberla leer con el cerebro. La historia nos está diciendo que las cosas se están cambiando y están cambiando radicalmente. El tomar el triunfo de Trump dentro de esa estructura histórica es muy importante. ¿Por qué? Porque en el país más poderoso y más rico del planeta se da un cambio radical del establishment político. Llega al poder una persona autoritaria, una persona ególatra, una persona inteligente, una persona pragmática, ¿no?, que rompe la tradición política en los Estados Unidos. Llega al poder el antipolítico. Llega
el antipolítico, porque la experiencia política de Trump es cero, la experiencia militar de Trump es cero. El apoyo en los medios de comunicación, aunque los medios le sirvieron para ventilarse a él y exponerse, el apoyo al final era muy en contra. Muy en contra. Las encuestas en contra. Él es un antisistema. Su partido en contra. Sí, inclusive provocó una crisis dentro de su propio partido, el Partido Republicano. Usted ve, ayer ganó Rubio, dicho sea de paso, Rubio nunca lo endosó. Pero también ganó McCain. Sí, pero McCain es otro a quien representante humilló del establishment, y ¿verdad? degradó, Sí. etcétera, ¿verdad? Y McCain es un representante de la vieja guardia política estadounidense, estuvo en la guerra de Vietnam, fue prisionero de guerra, es un tipo que representa el establishment. Okay. Donald Trump no. He tenido discusiones muy interesantes con mucha gente con respecto a esto del establishment político en los Estados Unidos. Está corrompido, está carcomido, es cierto. Eso nadie lo pone en duda. Pero mucha gente dice, es que el establishment político es la perdición de la democracia. Burkakis dice que no, que es el establishment económico y financiero. Expliquemos lo que es el establishment. El establishment es la élite. Es la élite política, la élite militar, la élite económica y financiera. Bueno, Burkakis dice que el problema para una democracia no es necesariamente la élite política, sino que es la élite económica y financiera apoyada por la élite política. Que hoy, y también contra Wall Street, Claro, y hasta contra Hollywood, claro. que lo apoyaban, ¿verdad? Claro. Pero entonces coincide Mario Franceschi con algo que estoy leyendo aquí de Noam Chomsky, que me hicieron llegar muy amablemente. Dice, la popularidad del candidato, decía el célebre politólogo y lingüista estadounidense, la popularidad del candidato presidencial Donald Trump se debe al miedo y es el resultado de una sociedad quebrada. Él dice, de izquierda es Noam Chomsky, por el neoliberalismo. Y las personas se sienten aisladas, desamparadas y víctimas de fuerzas más poderosas a las que no entienden ni pueden influenciar. Comparte la opinión de Mario Franceschi, la de Noam Chomsky, hasta cierto punto, ¿ok? Ahora hasta vamos cierto a ver. punto. Pero me gustaría oír la opinión de Marco Vinicio Méndez, quien hoy nos acompaña. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente comparto... Perdón, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Comparto el análisis de colega. Efectivamente, Donald Trump a nivel general se le daban pocas probabilidades de obtener la presidencia, pero siempre se le dieron probabilidades, especialmente en el último trayecto de la carrera electoral. Y conforme fue avanzando la noche, comentábamos previamente, cuando se notaba que los estados de la costa este no se decantaban claramente por el Partido Demócrata, se empezaron a generar las preocupaciones para las personas que estaban pues afiliadas con Hillary Clinton, porque para que Donald Trump alcanzara la presidencia, pues él justamente tenía que ganar prácticamente de una manera obligada a los estados clave, y cuando se notaba que era posible que lo ganara, se empezaron a generar las preocupaciones. ¿Cuál es mi lectura de esta victoria de Donald Trump? Yo comparto el criterio de que Donald Trump es un producto cultural, Donald Trump es un producto de un momento histórico para el mundo y también para la visión de Estados Unidos. Me refiero a lo siguiente, Donald Trump es un candidato que capitaliza lo que ya Huntington venía llamando la amenaza hispana de hace varias décadas. Huntington venía señalando que Estados Unidos iba a ver como uno de sus retos en el futuro plazo el crecimiento exponencial de la población latina y una reducción significativa de la población blanca, que es la población estereotípicamente que se considera estadounidense. Y esta elección era básicamente una decisión entre ceder la batuta a la diversidad o recuperar con fuerza esa visión estereotipada de qué es ser el estadounidense. Están corriendo corrientes, valga la redundancia, se están moviendo organizaciones políticas ajenas a estas corrientes tradicionales, que son los republicanos y los demócratas. ¿Es Donald Trump una corriente diferente de alguna manera? De alguna manera él ha logrado capitalizar votos de personas que no se consideraban representadas. Donald Trump no se puede decir que está fuera del establishment, en el sentido de que él apoyó candidaturas, él financió candidaturas y él es candidato de uno de los mayores partidos. No obstante lo anterior, él se considera una persona externa, porque como señalaba el colega,
es una persona que no tenía experiencia política y no tampoco tenía interés. En esa medida es que logra capitalizar este descontento de este sector de la población que percibe esta amenaza a largo plazo de la sociedad estadounidense y que lo ve como una forma de recuperar de cierta manera su capacidad de gestionar lo que ellos consideran el ideal estadounidense. Otra idea que me parece importante mencionar es que Estados Unidos se encuentra en una coyuntura crítica de la geopolítica y de la geoeconomía y que estos sectores de la sociedad estadounidense percibían de que Estados Unidos estaba perdiendo la batalla. ¿A qué me refiero con la geoeconomía? Estados Unidos ha dejado de ser la principal economía a nivel mundial. China es un país económicamente más grande, si bien es cierto, en términos de PIB es menor. China posee tiene una economía más grande, eso ya se determinó el año anterior, y esto ha significado que para Estados Unidos representa una amenaza porque la capacidad de influir en la toma de decisiones empieza a ser patente. Un ejemplo concreto es cuando, para gestionar la crisis del 2008, que mi colega señalaba anteriormente, los países del G7 se ven impedidos de hacerlo sin incluir a economías emergentes, a China, a la India, a una serie de países que tienen economías muy potentes, pero que no estaban dictando o influyendo en las reglas del juego. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos percibía que su liderazgo económico estaba en juego. Y, por otra parte, en la parte geopolítica, uno encuentra también de que una de las claves para interpretar la política de Donald Trump es que él percibe que el poder militar estadounidense ha mermado. Y esto es una discusión que podríamos tener en términos de que para él es una visión cuantitativa, no necesariamente de la capacidad tecnológica de las Fuerzas Armadas, pero Mitt Romney en su momento también señalaba de que Estados Unidos tenía que aumentar su ejército. ¿Por qué? Porque ellos perciben que Estados Unidos es un país grande y que para posicionarse frente a estos cambios globales tiene que tener una fuerza militar más fuerte. Estados Unidos actualmente es el país que invierte el 36% del gasto militar mundial. Estados Unidos suma a lo que invierte Europa, a lo que invierte Asia, solo él, pero aún así para ellos es poco. ¿Por qué? Porque durante los gobiernos del presidente Bush, Estados Unidos invertía el 40%, el 42% a nivel mundial, hoy en día es el 36%. Uno diría, aún así, es mayoritario que sumando Europa y Asia, pero para este tipo de personas, esa reducción significa que Estados Unidos ha dejado proyectarse a nivel geopolítico. Y otros desafíos que podríamos ver en el nivel geopolítico es cómo Donald Trump tiene una visión de reconocer también cierto liderazgo de países que uno pensaría que no corresponden. Bueno, por ejemplo, Rusia debe estar celebrando. Exactamente. Vladimir Putin está celebrando. Porque Rusia cometió un error con Libia. Cuando se da la discusión sobre intervenir Libia, Estados Unidos y Hillary Clinton, a quien se le atribuye este fracaso, Rusia se abstiene en el Consejo de Seguridad. Pero la gente estará pensando eso, Marco Benítez, si la gente ve eso cuando votó por él, quiero decir, ese ciudadano blanco, o estará pensando eso, que se sienta aislado, desamparado, porque dice aquí Noam Chomsky que la gente sufrió la Gran Depresión, como lo decía ahora Mario Franceschi, económica, pero que había esperanza, la pobreza y el sufrimiento eran mucho mayores, sin embargo, incluso entre los pobres y los desempleados existía una sensación de esperanza que hoy falta. Claro. Agregar también que Donald Trump era un hombre reality show, ¿verdad? Y él convirtió la magnate. campaña política en un reality show y lo ganó. Y acabó con una de las familias, políticamente más famosas después de los Bush, los Clinton. Los Clinton. Ahora, hay una cuestión muy interesante en todo esto. Si analizamos a Noam Chomsky, para mí un extraordinario pensador, definitivamente tengo que decirle, hay cosas en las que no estoy de acuerdo y me disculpan la egolatría, pero el problema de la clase trabajadora blanca, pobre en los Estados Unidos, no es un problema único exclusivamente del neoliberalismo. El problema de la clase blanca empieza en los 70s, cuando la economía estadounidense empieza a cambiar. Empieza la desaceleración industrial, la automatización de la economía y la emergencia o el nacimiento y florecimiento de la economía basada en los servicios y en la robotización. Muchos de esos empleos, que ellos lo llaman blue collar, empezaron a perderse. La casta o el sector blanco estadounidense pobre empieza a perder preponderancia dentro de la estructura social estadounidense. ¿No?
Ahora, cuando ya el neoliberalismo, ¿verdad?, que a veces yo me pregunto qué es, empieza a arraigarse, ¿verdad?, en la época de Reagan, ¿verdad?, sí, esos efectos negativos que se inician en los 70 se profundizan, se profundizan. Pero vea lo interesante de todo esto. Si usted empieza a analizar ya por segmentos las elecciones que se dieron en los Estados Unidos, hay tres cosas que me llaman muchísimo la atención. El autoritarismo se está implantando en Tiananmen, en el Kremlin y en la Casa Blanca. ¡Wow! Los tres países más poderosos del mundo. Bueno, autoritarismo entonces que quieren también los latinos. ¿Qué pasó con el voto latino en Estados Unidos? Un fracaso. El voto latino, pasó? como decían ayer los comentaristas Dice, de CNN. fracasa la movilización del voto hispano por parte de la campaña demócrata. Claro que sí, claro que sí. Los demócratas no supieron explotar eso y hay un error garrafal en todo este proceso que se dio semana antes de que de las elecciones. La estrategia de Obama no ayudó a Hillary en la Florida, no lo ayudó en nada. El abstenerse. Vamos a ver, Hillary estuvo, parece que hasta en un concierto con Jennifer López, me dicen. Con Madonna, con Ajá, y varios. también el presidente Obama estuvo con un famoso locutor de radio de una emisora de estas famosas, él es de origen hispano, y es decir, tuvo su actividad. No, claro que tuvo su actividad y todo el mundo creía que el voto latino se iba a decantar por el Partido Demócrata, pero no fue así, ya queda claro. Mire. No fueron aliados con sus hermanos mexicanos. No, los mexicanos sí. Los mexicanos con sus hermanos mexicanos. Ok. Pero vea, si usted analiza las elecciones y nos vamos a algo muy importante, fíjese, los segmentos etarios en los Estados Unidos. Los estratos etarios en los Estados Unidos nos pueden mostrar algo muy interesante. ¿Dónde está el fuerte de Donald Trump? En aquellos votantes mayores de 45 años. ¿Dónde está la debilidad, la fuerza de Hillary Clinton? En los millennials, entre los 18 y los 45 años. Podemos también, a nuestros amigos de Canal 13 y Radio Nacional, tenemos en pantalla el mapa de cómo se dividió los votos. Tal vez, don Marco Vinicio, explicarle un poco, tal vez de manera clara para nuestros amigos que nos escuchan en Radio Nacional, los estados que perdió o cómo estuvo establecido ese Estados Unidos con respecto a la segmentación. Vemos un Florida republicano, un California demócrata. Sí, bueno, es importante mencionar que Estados Unidos es un país que tiene 6 usos horarios. Significa esto que las elecciones se van decantando de la costa este hacia la costa oeste. Y inicialmente el Partido Demócrata tiene mucha fortaleza en lo que es el noreste del país, donde está Nueva York, esos estados, y habían estados clave que eran pendulares que están ubicados en la costa este, como Carolina del Norte, como Florida, como la misma Virginia, que estuvo en disputa, y esto fue lo que generó Ohio. Pensilvania, los estados manufactureros del cinturón. Estos eran estados que, por una parte, para que Donald Trump alcanzara la presidencia, él tenía que verlos y disputarlos, y esto se empezó a notar tempranamente, cuando esos estados no se lograban decantar por uno u otro candidato y Donald Trump los lideraba. Incluso el mismo estado de Virginia estuvo cuestionado, siendo que Tim Kaine, el candidato a la vicepresidencia, era de ese estado gobernador, senador. Además de esto, los estados de los Grandes Lagos, Michigan, Wisconsin, siempre se pensaron como que iban a resultar ser demócratas, como pasó en las últimas elecciones. Y estuvieron en disputa durante toda la jornada y finalmente se decantaron por Trump. Esto empezó ya a generar preocupaciones para las personas que apoyaban a Hillary Clinton sobre la posibilidad de que ella perdiera su competencia, porque Hillary Clinton podía perder estados claves y aún así llegar a la presidencia, pero perder estados que se preveían que iban a ser demócratas. ¿Cuáles eran? Como por ejemplo los que mencionábamos, se planteaban que iban a ser Illinois. Se planteaban que iban a ser demócratas. Florida siempre estuvo en disputa, en disputa, igual esto es histórico. Posteriormente vemos los estados del centro de Estados Unidos, son estados tradicionalmente republicanos. Esos estados no generaron mayor cambio, se preveía que fueran pues de esa manera, y ya tendiendo hacia la costa oeste, que es donde se vuelve a concentrar el voto demócrata, que se empezara ya a estabilizar allí la elección.
Aún así, como comentábamos, pues estos estados, los de los Grandes Lagos, los perdieron los demócratas y se señala en gran medida que ahí fue parte de la clave de Donald Trump para obtener la presidencia, haber logrado calar en esos estados que se consideraban demócratas, obtener esos votos electorales, es lo que le generó a él pues estos réditos para obtener la presidencia. Y fueron los cubanos, dice allí, los que le dieron el triunfo en la Florida. Bueno, ¿qué tan cierto, qué tan real es eso? ¿Qué piensan? Hay un resentimiento con el presidente Obama por el tema del embargo. Yo pienso que hay que verlo en una dinámica. ¿Tienen también. tanto peso los cubanos Hay en que verlo, Florida, a pesar de que hay 1 sí. millón de puertorriqueños? No sé. Tiene mucho peso, es un lobby muy importante a nivel político. El mismo Marco Rubio viene después de ese lobby. Es importante también señalar que si bien es cierto, el voto latino en general apoya a los demócratas, en esta ocasión porcentualmente fue menor que con Barack Obama, igual porcentualmente el caso del voto afroamericano, es decir, en términos de la proporción de los votantes. Pero además de eso, hay razones de fondo para entender cierto descontento de los demócratas con Hillary Clinton y con el partido. La elección de 2012, el voto latino y el voto afroamericano fue fundamental para que Barack Obama tuviera la presidencia. Ese momento fue crítico porque los republicanos tuvieron que poner las barbas en remojo y decir, bueno, tenemos que acercarnos a esta población. Y a su vez se evidenciaba que en ese último gobierno de Barack Obama iban a darse transformaciones a nivel migratorio a favor de esta población. Esas transformaciones no las vimos. Estados Unidos es un país que hace varias décadas no logra generar transformaciones a nivel migratorio. Las elecciones de 2012 demandaban una transformación migratoria y estos sectores no la vieron. Lo que encontraron fueron remedios provisionales que Donald Trump puede revertir porque fueron remedios mediante órdenes ejecutivas. Y en esa medida hubo mucho descontento desde este punto de vista de ese sector. Okay. Ahora, ¿cómo le va a ir a Trump con un montón con varios de sus congresistas y senadores en contra? Bueno, tanto Él la luchó Cámara, contra el establishment y ahora lo tiene ahí, la base de que lo sostiene a él como presidente. ¿Cómo le va a ir con ese Congreso? ¿Cómo le va a ir con ese Senado? ¿Qué dice Mario Francesco? él va a tener que negociar. Él va a tener que negociar porque él fracturó el Partido Republicano. Bueno, al menos eso es lo que en estos momentos cualquiera le diría a usted. Pero si nos vamos al Senado y a la Cámara de Representantes, ¿Están en contra todos de él? no, es republicana. Bueno, por eso, pero digo yo, ¿lo adversaron a él como candidato? No necesariamente. Ok. Varios de ellos endosaron a Donald Trump, muchos de ellos. Ciertamente los líderes, las caras más conocidas, Ryan o Rubio, no lo hicieron. Pero ellos son solo 2 votos dentro del total que hay en la Cámara, en el Senado. Sí. Y el Senado está dominado por los republicanos y la Cámara de Representantes está dominada por los republicanos. Sí, y la Casa Blanca es republicana. Tal vez agregar ahí para ponerlo en contexto, los republicanos tienen 51, 51 puestos en el Senado, mientras que los demócratas 41. Y los votos necesarios para obtener mayoría es 51, o sea, están por Tienen ahí. la mayoría. Por su parte, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los republicanos tienen 236 y los demócratas 191. Y los votos necesarios para obtener la mayoría son 218. Así que tienen 20 votos de más incluso en la Cámara de sobra. Representantes. Entonces, Y vos decías un dato interesante, Melissa, sobre el voto popular. claro, sí. Actualizado. Aquí, bueno, Pero ahora lo vemos. según también, para De una mencionarlo propiamente, hay aún 44 votos electorales disponibles que no se han definido esos estados, sin embargo, no le van a dar el voto, aunque todos sean para Hillary, no le da No le van porque a serían ayudar. 262, entonces se necesitan 270. Y según el voto popular que tenemos acá en los diferentes, en la red, dice que Hillary Clinton tiene 59.184.240 votos a las 7:51 de la mañana de hoy, hora Costa Rica, ¿verdad? Y Donald Trump tiene 59.045.688 votos, o sea, por 100,000 votos por ahí, en este momento tiene voto popular Hillary Clinton, es algo muy Se hubiera curioso sido presidente. y se podría repetir lo que pasó con Al Gore. Bueno, la vez pasada analizamos cómo funciona el sistema estadounidense y nosotros fuimos muy claros al indicar que el voto popular no define un presidente. Ya en el 2000, y 2000 fue la tercera vez que había sucedido.
Esta Bueno, sería la cuarta. Por eso, en casi muchos países del mundo, es decir, toda América Latina, uno ya hace. Estamos acostumbrados Hace la a eso. diferencia. Por un voto, pero puede ganar. Exactamente, pero en los Estados Unidos el voto realmente es, si usted gana el Estado, el asunto aquí es ganar el Estado. Así es. Hoy Y los eso no está en votos cuestionamiento, electorales. como si estuvo en la elección de Bush y Gore. Así es. Hoy no está en cuestionamiento el sistema político de elección de los Estados Unidos. Al parecer ya la candidata Clinton aceptó su derrota. La diferencia de votos no es tan acotada en términos de colegio electoral. Anoche uno podía reflexionar sobre si el resultado hubiese sido más estrecho. Era posible que se llegara pues, a un cuestionamiento de algunos estados, ¿verdad? Llevar a revisión, a reconteo de algunos estados. Pero hoy en día, en este momento, cuando Hillary Clinton ya acepta pues, que ha perdido la candidatura, ya se percibe que no va a haber tanta conflictividad en ese sentido. Incluso pues, ha habido declaraciones curiosas, por ejemplo, Donald Trump ya está llamando a una unidad nacional, Sí. siendo que fue una persona que siempre estuvo más bien dividiendo al país, pero obviamente él ya que asume un rol más presidencial en ese sentido de que va a ser el presidente pues, de todos los Y con dominio en las dos cámaras. ¿Y vos crees, Mario Franceschi, que sin ninguna duda se van a llevar, va a negociar, a venir la Corte? Mire, yo no puedo decir que sin ninguna duda, porque hay ciertas cosas que en los Estados Unidos usted no puede llegar a imponerlas así porque quiere, ¿no? Hay cosas que tienen que negociarse. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, ciertamente. La renegociación. Vea, por ejemplo, ¿cómo va a afectar la elección de Trump a nuestra región, a Latinoamérica? ¿En qué lo va a afectar? Vea usted que las bolsas Se cayeron a nivel hoy. global se cayeron, Se excepto cayeron. una. ¿Cuál? La rusa. Ah, claro. La rusa subió. La rusa subió. Fue la única que subió. Nikkei cayó. Shanghai cayó. En Europa todas cayeron. En Estados Unidos los 3 indicadores se vinieron al suelo. En México ni se diga. El peso se hundió, para ponerlo de alguna forma. En Latinoamérica las cosas van a estar no difíciles, pero no van a estar tan fáciles como venían sucediendo. El punto es, ¿va a negociar el CAFTA y el NAFTA? El NAFTA, mire, ¿cuál es el problema con el NAFTA? El North American Free Trade Agreement, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos no es solo, no está solo ahí, no, está México y está Canadá. Y el volumen de intercambio entre los 3 países es enorme, es alucinante. No es una cuestión de llegar y decir, ya lo voy a eliminar, no, eso tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por el Senado, tiene que haber una negociación y Estados Unidos es uno de los 3 miembros, los otros 2 tienen que estar de acuerdo. ¿Y el CAFTA? Igual. Bueno, si se cuestiona el NAFTA, que es un tratado tan estratégico para Estados Unidos, uno no podría De Centroamérica, pensar el Caribe que- y Estados Unidos, incluyendo Porque lo que está en nosotros, Costa Rica. cuestionamiento en sí es ese modelo de inserción económica que Estados Unidos adoptó. No es necesariamente el tratado per se, sino ese modelo de inserción que Estados Unidos ha adoptado, que para un país como el nuestro pues es algo bastante crítico porque somos un país que se ha decantado por ese modelo de inserción económica y que un cuestionamiento al mismo pues nos va a generar repercusiones que no van a ser menores, ¿verdad? Es un tema que es bastante importante allí de tener presente. Bueno, si algo es cierto, yo creo que para ir concluyendo y cerrando, es que Estados Unidos está dividido. 120 millones de estadounidenses votaron, la mitad por Hillary, la mitad por Hoy Trump. ella gana el voto popular. Hoy gana el voto popular de 318.9 millones de habitantes en Estados Unidos, 120 y 60, por decirlo así, definen que Trump es el presidente. Es un Estados Unidos dividido Partido. completamente y no sé si en no. votaciones anteriores ha Cerrando. sucedido así. Vea, hay una cuestión que siempre que me gustaría aclarar. ¿Verdad? En momentos de crisis, los países tienden a elegir líderes fuertes. ¿Verdad? El mundo está entrando en crisis. Para aquellos que creen que no, pues lo siento, sí. El mundo está entrando en crisis. Y en estos momentos lo que estamos viendo son preponderancia de líderes fuertes, que saben tomar decisión, que son pragmáticos, que saben leer los tiempos y saben leer la historia. Le voy a decir una cosa, de todos los tratados de libre comercio que tienen los Estados Unidos en estos momentos, le puedo asegurar casi al 100% que ninguno va a ser abolido ni eliminado. Pero los 2 tratados comerciales que se estaban negociando durante el gobierno de Obama, el Atlántico y el Pacífico, no pasan. ¿Cuba?
El tema de Cuba pues ha sido un tema también crítico, ¿no? Donald Trump capitalizó votos y apoyos en el marco de plantear cuestionamientos a ese tipo de vinculación. Es importante Echa también marcha atrás señalar... todo, él que es un empresario, él que es un comerciante y sí le interesan las relaciones comerciales con Cuba. Bueno, es posible que someta más cuestionamiento a algunos tipos de vinculaciones, porque el senador, pues Marco Rubio, pues ha sido una persona Sí. muy cercana al lobby cubano-americano, pero aún así... Pero él es empresario. Exactamente, él ha Y tenido él una sí le posición... interesan las relaciones con Él ha Cuba. tenido una posición pues Invertir. bastante errática en muchos temas. Realmente uno a veces no puede predecir claramente qué es lo que va a hacer. Un tema que sí quisiera señalar es que, para culminar mi intervención, es que en Estados Unidos la figura presidencial tiene mucho poder. Sí. Y si bien es cierto, la figura presidencial tiene mucho poder, el balance usualmente se le hace de parte del Congreso. Y en este caso, Donald Trump va a tener un Congreso republicano, que si bien es cierto, históricamente tiene cierta independencia respecto del Ejecutivo, Donald Trump va a poder utilizar su capital político una vez que llegue a la presidencia para generar los cambios que considere más importantes. ¿Por qué? Porque un Congreso republicano, frente a las divisiones internas, difícilmente se va a oponer a temas de la plataforma electoral republicana que Donald Trump plantea en sus primeros años de gobierno. entonces creo que allí va a estar una clave muy importante. Muy importante. Y para cerrar, vamos a leer algo muy interesante que dijo Donald Trump en 1998 a la revista People, que dice: si me lanzara como presidente, me lanzaría como republicano. Ellos son un grupo de votantes, son el grupo de votantes más estúpidos en el país. Ellos creen lo que digan en Fox News. Yo podría mentir y aún así se la tragarían. Apuesto que mis números serían alucinantes. Lo Bueno, dijo pues, se le cumplió, ¿no? hace casi 20 años, ¿verdad? Entonces, Muy bueno de ese, esa forma ese comentario cerramos. que sacaste. Muchísimas gracias a Marco Antonio Marco Vinicio Vinicio Méndez, gracias, Y a Mario profesor de la Universidad Nacional de Mucho Relaciones gusto. Internacionales, y al analista Mario Franceschi, también profesor. Y a ustedes. Hasta Buenos luego, muy días. buenos días. Buenos días.